del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Espíritu Santo nos enseña mediante los apóstoles. San Jerónimo decía, San Jerónimo el gran traductor de la Biblia del arameo, hebreo, griego a latín, llamada Vulgata Latina, esta es de la popular. San Jerónimo, que tuvo acceso a documentos, archivos, comentarios antiguos que ya no existen, bien nos dice que la Biblia es una carta de Dios Padre que llega a nosotros. Entonces, es Dios que nos habla mediante estos textos. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de escuchar. 1 Corintios 12, 2 a 11. Dice: bien sabéis, hermanos, cuando erais paganos, os ibais en pos de los ídolos mudos, según erais conducidos. ¿Qué es un ídolo? Es un falso Dios. Es falso Dios. Los paganos no son ateos, son creyentes, pero la revelación primitiva fue falsificada. Finalmente, los demonios intervinieron y empezaron a adorar, reconocer como dioses la criatura, el sol, la luna, etcétera, etcétera. Y después los demonios les enseñaron vicios y pecados e inventaron la mitología, disque dioses viciosos, corruptos de primera. Un padre de la iglesia decía: si Júpiter fuera hombre, el dios supremo de los romanos, bien estaría en la cárcel por sus fechorías, muy malos pecados. Bien, entonces, cuando uno no conoce el camino de Dios, es verdad que también tiene ídolos, sus vicios, sus pecados, sus pequeñas ideas. Ahora yo os declaro, dice, que ningún hombre que habla inspirado por Dios maldice de Jesús. Y nadie puede confesar a Jesús, que Jesús es el Señor, sino por la moción del Espíritu Santo. Es muy hermosa esta afirmación, pero cuidado, el demonio puede engañar con eso también. Es mentiroso, va de la mentira. Por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, los musulmanes, no creen en Jesús como Dios. Sin embargo, pretenden que sigan a Jesús, etcétera, etcétera, y no. El Jesús nuestro es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Entonces ellos pueden engañarnos. Yo sigo a Jesús, no hay problema, creo en Jesús, pero ¿cuál Jesús? Nuestro Jesús es Dios hecho hombre, Hijo de Dios, igual al Padre, creador del cielo y la tierra. Dios subió en la cruz por nosotros para salvarnos. Jesús de Dios es una criatura, o sea, no es igual, aunque digan, no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia es de nosotros, no es de ellos. Estos textos aplican a nosotros, no a ellos. Vamos a ver lo que sigue. Hay diversidad de dones espirituales, pero el Espíritu Santo es uno mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay asimismo diversidad de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todo en todos. Los dones visibles del Espíritu se dan a cada cual para la utilidad de la iglesia. ¿Cuál iglesia? De la iglesia de Cristo. Entonces, lo que dice en ese texto se aplica únicamente, exclusivamente a la Iglesia una Santa Católica y no cualquier secta que se funda y que pretende tener estos dones. No, el Espíritu Santo nunca actúa en las sectas para hacer algo en su favor. Por eso no hay milagros en las sectas. Hay milagritos, hay prodigios, hay cosas o charlatanerías o cosas diabólicas, pero milagros en sentido estricto nunca. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios la verdad, no va a dar su poder para confortar lo que es falso. Entonces hay diversidad de dones, es verdad. Y esto lo vemos a lo largo de la historia de la Iglesia. Todo lo que vamos ahora a citar, sí se realiza en la Iglesia una Santa Católica y Apostólica. Dice así: el uno recibe del Espíritu Santo el don de hablar con sabiduría. Imagínense Santo Agustín, qué sabio, ¿no? Santo Agustín, Santo Tomás de Aquino y todos los santos, qué sabiduría. A veces un monje que no sabe ni leer ni escribir, pero de una sabiduría divina. ¿Por qué? Porque tenía ese don de Dios en la iglesia de Dios. Otro recibe el don de hablar con mucha ciencia. Ciencia, también esos grandes doctores de la iglesia. A este le da el mismo espíritu, el espíritu, fe extraordinaria. Ayer estaba leyendo en la vida de Santo Ignacio de Loyola, después de su conversión, fue herido en la guerra, 3 operaciones, 9 meses de convalecencia, leyendo la vida del santo se convierte. Y bien, cuando se convirtió, dio todo lo que podía a los pobres, quedó sin nada. Y cuando se fue a Roma, a Jerusalén de peregrino,
tuvo que mendigar algo para el viaje porque no lo llevan sin pagar su boleto, pero las últimas monedas que le quedaban les dio a la gente. Yo confió a la providencia divina. Fe extraordinaria. ¿Y cuántos santos tenemos con fe? ¿Cuántos santos tenemos que fe? Un día San José Cotolengo de Italia, que hizo un hospital casi, es una media colonia, viene para todos, para locos, enfermos, ancianos, todo tipo de enfermedad, ¿no? Bien, una noche ya no había nada que rezar, que comer, bien, empieza a rezar, y ya de la noche, después dice la monja, vaya a ver la alcancía ahí de la iglesia si no hay dinero. Pero padre, la puerta está cerrada, nadie entra ahora, vaya a ver por favor. Y se va y ve que estaba lleno de dinero para decir esto. ¿Cuántas veces estos santos llenos de fe hicieron maravillas? Cuando San Juan Bosco, por ejemplo, empezaba una obra, no tenía ni un centavo, sin embargo lo hacía. Entonces, a uno da una fe realmente extraordinaria, a tal punto que hubo varios santos hasta caminaron sobre las aguas, poniendo su manto como se llama, un barco, y le lleva hasta llegar ahí. Fe extraordinaria. A otro Dios da la gracia de curaciones, por el mismo Espíritu, curaciones, milagros extraordinarias. Un día San Antonio María Claret, que era un santazo de primeras, siglo XIX en España, en Cuba, le trajeron un niño leproso de la piel, cáncer de la piel, y ni podía vestirse el muchacho porque estaba tan mal. Lo ponía sobre su cabeza una tela para cubrir su cuerpo. Después de gastar dineral con doctores, sin ninguna solución, el papá escuchó hablar de San Antonio Claret y fue a llevarle a su hijo. Padre, aquí estamos, si puede hacer algo para mi hijo. Y solamente el santo dijo, hijo, ame mucho a Jesús María, te bendigo. Y se fueron. Y el papá dijo, y después de repente el muchacho lanza en el aire su tela y brinca llorando, papá, estoy sano. Y se dijo, estoy sano. Desde por completo la lepra. Entonces, cosas de curaciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de San Charbel Makhlouf, en Líbano. Y bien, de su cuerpo, de su tumba, sale un líquido como sangre, agua, y que hace curaciones extraordinarias. Un día ese líquido llegó hasta la cárcel, un musulmán allí ciego, tomó con sus ojos y sanó. Otro día una monja que tenía cáncer en el estómago, solamente tocando la tumba se sanó. Y todos los demás, y ¿cómo se llama? Santa Cura de Ars. Él escondía sus milagros, decía Santa Filomena. Oh, él y Santa Filomena, los dos, ¿por qué no? Etcétera, etcétera. Entonces hay gracias de curaciones, pero cuidado, una curación verdadera es definitiva, no vuelve una semana después caer enfermo de lo mismo, ¿no? Esto no es curación. Ahora hay unos milagritos en las sectas, etcétera, hasta pagan gente supuestamente para decir que fueron curados, y la semana, no hay, es mentira, hay mentiras. Realmente hay gente que pagan para que simulan ser enfermos y después no hay nada. Otros, sí hay una cosa psicológica, pero poco después regresan enfermos igual. Entonces no es curación. Cuidado, cuídense de esas cosas, ¿eh? Nunca aceptar que alguien de eso imponga mano a las oraciones, porque usted puede enfermarse más bien que curarse, ¿eh? Entonces hay santos que tienen el don de las curaciones, otros el don de hacer milagros, acabamos de decir algo. También el don de profecía. ¿Cuántas veces los santos hicieron profecías extraordinarias en todos los aspectos? También otros tienen discernimiento de espíritus. Un día un joven de civil pasaba por la calle, San Felipe Neri, ¿te ven por aquí? ¿Eres sacerdote? Sí, padre. Te ponga tu sotana. Vio el carácter sacerdotal en su alma. Discernimiento de espíritus, por ejemplo, hay discernimiento de ver si algo viene de Dios o viene del diablo, porque el diablo puede hacer disque milagros falsos, pero puede hacerlos engañando a la gente. Y hay gente que pretenden tener visiones, apariciones, locuciones internas, etcétera, pero eso no viene de Dios. No viene de Dios. Los santos rápidamente disciernen esto. También hay el don de hablar varios idiomas. No solamente ser políglota aprendiendo, pero realmente, por ejemplo, los apóstoles. Cuando empezaron el día de Pentecostés, la gente escuchaba y entendía su lenguaje. Y le decían, ¿cómo es posible que esta gente que es de Galilea
hablen nuestros propios idiomas, griegos, romanos, árabes, de Mesopotamia, etcétera, etcétera. Entonces hay idiomas. He leído en la vida de Santo Toribio de Perú, el que confirmó Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, y bien, un día estaba en la frontera ahí de Chile, y de repente unos salvajes paganos vinieron con sus lanzas, gritando como endemoniados. Y la gente que acompañaba a Santo Toribio tuvo mucho miedo, como un pollo miedo ahí, paralizado, y el santo quedó como un general y les habló con palabras del Evangelio en latín. Y quedaron como paralizados ahí escuchando. Después esta misma gente pidió el bautismo. Entendían lo que decía el santo. Hablaba idiomas. ¿Sí? Se dice que San Francisco, ¿cómo se llama? Vicente Ferrer, hablaba y a kilómetros se oían la voz que le decía. La gente entendía, alemanes, belgas, holandeses, franceses, italianos, hispanos, entendían. Entonces hay esto también, la iglesia. Y también otro de interpretar las palabras. Mas todas estas obras las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno según le place. Entonces, queridos hermanos, lo que quiero decirles en esto, cuidado, solamente en la iglesia, una santa católica, el Espíritu Santo actúa para provecho nuestro. En las sectas no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. Dios nunca va a dar su autoridad divina a cualquier pobrecito que funda una secta, engaña a la gente. El demonio sí actúa, y como decía el gran Santo Agustín, el demonio está amarrado únicamente en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica, no en las demás. ¿Por qué? Porque son fundaciones de pecado. Si alguien os predica un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, sea no es poco, anatema, maldito, no es cualquier cosa esto. Y San Pablo, primero, Gálatas 1:8, y en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 13, 14, ¿qué dice? Y bien, hablando de predicadores no autorizados, dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Entonces, cuídense de esas cosas, cuídense de esas cosas. Nuestro Señor lo profetizó. Al final de los tiempos, dice, el demonio, mediante sus instrumentos, los falsos cristos, los falsos profetas, usurpadores de función, de división, para tantos y tantos milagros, que si fuera posible, los mismos escogidos, predestinados a la vida eterna, serían tentados de hacerles caso. Entonces, no digan que yo vi con mis ojos para hacer eso. Cuidado, hay cosas. Cuidado. Y hoy, por desgracia, los católicos son ignorantes. Entonces, todo lo que dice, yo cité este pasaje, pero todo lo que dice en la Biblia únicamente y solamente se aplica a la iglesia católica, no iglesias humanas fundadas por hombres. Cuidado. Por ejemplo, en San Lucas 10:16 dice, quien no se escucha, me escucha, quien no se rechaza, me rechaza. ¿A quién dice esto? No al testigo de Jehová, no al mormón, no a cualquiera que fundó su secta, que acaba de fundarse. Esto lo dijo ¿a quién? A los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué hicieron? Dejaron lugar tenientes, que son obispos, presbíteros, papa y diácono. San Pablo dice al obispo Timoteo, lo que oíste de mí, confíalo a hombres fieles, aptos de comunicar a otros. Antes de irse de Éfeso, junta a los obispos, ese es los jefes de los sacerdotes, y los presbíteros, que son sacerdotes, dice, el Espíritu Santo os puso frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre, cuídense de ustedes y del rebaño. Porque habrá lobos feroces después de mí que van a hacer daño al rebaño. Entonces, cuidado. No es porque dice Biblia y que dice Dios y soy cristiano, etc., que no. Cristo no fundó iglesias, fundó la iglesia. Y esta iglesia, una santa católica apostólica. Decimos romano porque San Pedro murió en Roma. Ahí fue sepultado. Entonces, cuídense de esas cosas. Lo digo porque hoy hay mucha confusión y del lado católico hay un ecumenismo irresponsable, ingenuo, irresponsable, que abre la puerta a cualquier charlatán que viene a robar las almas. No, señores. Lo bueno que tiene la secta es su maestro, lo malo es de ellos, pero un pastel con 2 gramos de veneno, no digo provecho, ¿no? Usted va a matarse.
Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no vive mi sangre, no tiene la vida eterna. No tiene sacerdocio ellos, no tienen misa, no tienen cuerpo de Cristo. Cuidado. Un día decía un amigo mormón, yo un poco para hacerlo pensar, dije, ¿y desde cuándo no comulgaste? Pensaba que iba a decirme de hace 30 años, desde que se hizo mormón. No, dice, el domingo pasado comulgué. Y dije, ¿quién consagró el cuerpo de Cristo? Dice yo. No eres sacerdote, Señor. Pero ellos se dicen sumos sacerdotes. Un día José Smith, de noche, los apóstoles aparecieron, pretende, dice, ya lo hicieron sumos sacerdotes. Es mentira, es engaño, es una invención. Entonces los dones, los poderes, lo que dice en la Biblia se aplica a la Iglesia católica y no a cualquier secta. Que Dios nos libre de todas y recemos por ellos. Demos los ejemplos de vida cristiana para que regresen católicos. Y vivamos el Evangelio nosotros. Por gracia tenemos la fe verdadera, la Iglesia verdadera, pero no vivimos el Evangelio verdadero. Cuando un católico ignorante se hace protestante, lo toma muy en serio el Evangelio, pero falsificado. En unos puntos está bien, que deje los vicios pecados, pero ningún católico tiene derecho a hacer vicios y pecados.